La fe de Enoc. Empezamos el estudio leyendo los versículos 14 y 15 de Judas. Dice así: también respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él, los pecados impíos. También leemos en Génesis capítulo 5, versículo del 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículo del 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículo 21 dice así: había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén, y anduvo Enoc con Elohim 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y se encaminó Enoc con Elohim y desapareció porque lo arrebató Elohim. Y también leemos en Hebreos capítulo 11, versículo del 5 al 6. Dice así: por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes de traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Solo encontramos sobre Enoc estos versículos, más las menciones de diversas genealogías. No le debemos confundir con uno de los hijos de Caín, también se llama Enoc. Como hemos leído en el texto de hoy, Enoc tuvo una vida tranquila y pacífica junto a Dios, sin ningún gran oficio o destacada habilidad como Caín o los hijos de Lamec. Veamos uno de los momentos que describen mejor el acompañamiento y la compañía de Dios. Busquemos en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 8. Dicen así: aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moría, y tú mismo sacrifícalo. Ahí el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a sus hijos Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que le había dicho Elohim. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó al lugar desde lejos. Y dijo Abraham a sus mozos: permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí, y nos postraremos, después
regresaremos con vosotros. ¿Cómo entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac? Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. E Isaac habló a su padre Abraham, diciendo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. En estos versículos podemos ver cómo Abraham se lleva a su hijo para sacrificarlo ante Dios, siguiendo las instrucciones de Dios. Isaac tenía confianza en su padre y Abraham confianza en Dios. Isaac tenía confianza en su padre Abraham. Abraham también tenía confianza en Dios. Cuando decimos que ellos fueron acompañados por Dios, decimos que confiaban completamente en su voluntad. Repetimos, en estos versículos podemos ver cómo Abraham se lleva a su hijo para sacrificarlo ante Dios. Siguiendo las instrucciones de Dios, Isaac tenía confianza en su padre y Abraham en Dios. Cuando decimos que ellos fueron acompañados por Dios, decimos que confiaban completamente en su voluntad. Cuando decimos que Enoc vivió una vida pacífica junto a Dios, podemos decir que Enoc confiaba en Dios plenamente. No hay versículo alguno que nos explique más sobre la vida de Enoc. El único detalle que se nos remarca en la vida de Enoc es el nacimiento de Matusalén. Los años anteriores de Matusalén, Enoc no los vivió junto a Dios. Enoc gozó de la vida acompañada de Dios cuando Matusalén llegó a su vida. El nombre de Matusalén significa hombre de la gran arma. En aquella época, en las comunidades había una persona encargada de la defensa y se llamaba hombre de la arma. La sobrevivencia de la comunidad dependía de él. Si moría, toda la comunidad moría. En los versículos de Judas se describe la predicción de Enoc sobre el juicio sobre todos los impíos. Recordemos que lo mencionamos en el estudio de la semana pasada. Este juicio será el diluvio que vivió la época de Noé y su familia casi 1000 años después de Enoc. Según los versículos sobre Enoc, sabemos que este vivió 365 años y Dios se lo llevó sin que la muerte llegara a él. Se dice en estos versículos que Dios se lo llevó a otro lugar.
quizá en la época de Enoc, los hijos de Dios no tenían claro dónde era este lugar, pero nosotros sí conocemos este lugar que se insinúa en estos versículos. Nosotros sabemos que este lugar es el reino de Dios. Y cuando le llegó el momento a Enoc de escoger el nombre de su hijo, después 65 años, viviendo alejado de Dios, Dios le dio el nombre de Matusalén. Y él sabía que cuando éste se muriera, llegaría el juicio para todos los impíos. Los años siguientes que vivió Enoc junto a su hijo fueron años pacíficos y acompañados de Dios, mas así que no sabían cuándo llegaría el último día de Matusalén, que traería el juicio de la tierra. Asimismo, sabemos que Matusalén fue el que vivió más días en la tierra. Vivió 969 años. Matusalén tuvo a Lamec a los 187 años. Este tuvo a Noé a los 182 años. Cuando Matusalén murió, Noé tenía 600 años y tal como Enoc había predicho, llegó el diluvio como juicio de todos los impíos. Matusalén tuvo a su hijo Lamec a los 187. 187 más. Lamec tuvo a Noé 182. Noé 600 años. Sumar 969. Lamec murió día siguiente, diluvio de Noé, como juicio de todos los impíos. Este diluvio, como todos conocemos, se llevó con él todos los impíos que vivían en la faz de la tierra. Y Dios salvó de este diluvio solo a la familia de 8 miembros de Noé. Veamos el por qué Dios envió el diluvio como juicio de los impíos. Leemos versículo 5 al 8 de capítulo 6 de Génesis. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8. Versículo 5 dice así: Vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y Yahvé sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahvé: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa
haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. ¿Por qué Dios envió el diluvio como juicio de todos los impíos? Vio entonces Yahvé que la maldad de hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Dios tuvo paciencia, pero el mundo se llenó de pecado. Y Dios ya había avisado a través de la profecía de Enoc que cuando éste se llenara de pecado, llenaría el juicio para todos aquellos que son impíos. Y como todos eran pecadores, todos fueron juzgados y llevados por Dios. También leemos el versículo 9 y versículo 22, capítulo 6 de Génesis. 9, versículo 9. Dice así: estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Elohim. Noé caminaba con Elohim. Versículo 22 dice así: e hizo Noé conforme a todo el que le había ordenado Elohim. E hizo Noé conforme a todo el que le había ordenado Elohim. Eso significa Noé caminaba con Elohim. Y Dios salvó la familia de Noé porque fue la única que caminó junto a Dios. Leemos también en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos de 8, 9 y 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 y 13. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice así: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, versículo 9, el Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ningún perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 12-13, aguardando y apresurando el avivamiento del día de Dios, a causa del cual los cielos, siendo encendidos, se disolverán y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y hasta el segundo avivamiento de Cristo, Dios espera que todos sus hijos sean salvos para Él cumplir su promesa.
hasta el segundo avivamiento de Cristo, avenida de Cristo. Hasta el segundo avenida de Cristo, Dios esperará. ¿Para qué? Todos sus hijos sean salvos, para él cumplir su promesa. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo del 18 al 27. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 27. Romanos capítulo 8, versículo del 18 al 27. 18, versículo 18 dice así: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera, que va a ser revelada en nosotros. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. El profundo anhelo de la creación, todo universo, espera la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y la una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué? ¿Para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo esperamos ansiosamente. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Le faremos un poco más sobre la vida de Enoc. Una vez Matusalén llegó a la vida de Enoc, su vida cambió radicalmente cuando se le dio el nombre de su hijo. Su mayor propiedad se convirtió en vivir y caminar junto a Dios. Cuando se le dio el nombre a su hijo, Matusalén, hombre de la arma, su mayor prioridad se convirtió en vivir y caminar junto a Dios. Y durante los 300 años que vivió junto a su hijo, fue acompañado por Dios y por el amor que Dios tenía por Enoc. Le libró de la muerte, llevándoselo con él. Veamos más detalles sobre la fe de Enoc. La fe
no es simplemente conocer y entender una doctrina. Conocer y entender la verdadera doctrina es parte de nuestra fe. Pero nuestra fe, como dijo Pablo, viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. Debemos conocer y aprender sobre la doctrina, pero también debemos escuchar la palabra para que nuestra fe sea más fuerte. No podemos confundir la fe por el solamente conocer y entender la doctrina. Recordemos que la fe no viene de solamente escucharla, sino de obrar en ella. Nuestra fe está completa cuando a la vez conocemos la doctrina, la escuchamos, obramos por ella y caminamos junto a Dios. Nuestra fe está completa cuando a la vez conocemos la doctrina, la escuchamos sermones, obramos por ella y caminamos junto a Dios. Es nuestra fe. Muchos creen que escuchando sobre la doctrina su fe aumenta, pero no es correcto. No nos debemos dejar engañar por aquellos que nos dicen que como más escuchamos sobre la doctrina, más fe tendremos. No solo escuchando la palabra de Dios crece nuestra fe. Nuestra fe crece cuando decimos seguir la verdadera y única voluntad de Dios. La fe es una sumisión completa a la voluntad de Dios. Es nuestra fe. Repetimos, nuestra fe crece cuando decidimos seguir la verdadera y única voluntad de Dios. Cuando decidimos seguir la verdadera y única voluntad de Dios, la fe es una sumisión completa a la voluntad de Dios. Ejemplo, Ruth, nacida en Moab, conoció a Noemí y la siguió hasta el final, sabiendo que era pueblo de Dios. Su confesión, a donde tú vayas, yo iré. Hija de Dios. Eliseo también siguió a Elías. Por el mismo motivo, Eliseo sabía que Elías era hijo de Dios y le siguió hasta el final. También los apóstoles, cuando conocieron a Cristo, dejaron todo atrás, sus trabajos y pertenencias, y siguieron a Cristo hasta el final. La fe es seguir a Cristo hasta el final. Lo vemos en Hebreos capítulo 11. Todos los héroes de la fe siguieron a Cristo hasta el final. La fe es cambiar todo lo terrenal por Cristo. La fe
es dejar atrás todas las riquezas y pobrezas, todas las alegrías y tristezas de la humanidad y vivir solamente siguiendo a Cristo. Repetimos, la fe es cambiar todo lo terrenal por Cristo. La fe es dejar atrás todas las riquezas y pobrezas, todas las alegrías y tristezas de la humanidad y vivir solamente siguiendo a Cristo. Nuestra fe es dejar atrás el pensamiento terrenal y vivir para el pensamiento espiritual. Cuando vivimos en la fe, cambiamos la muerte eterna por la vida eterna junto a Dios. Cuando vivimos en la fe, cambiamos la muerte eterna por la vida eterna junto a Dios. Los estudiosos estudian con objetivos de aprendizaje. Los empresarios trabajan para conseguir objetos financieros. Muchos viven con el objeto claro en sus vidas. Y los que consiguen estos objetivos son llamados exitosos. Recordemos que nuestro objetivo debe ser dejar todo lo terrenal para llegar a lo espiritual. Recordemos que nuestro objetivo debe ser dejar todo lo terrenal para llegar a lo espiritual. La fe no tiene nada que ver con los objetivos terrenales. Hoy en día y cada vez más hay personas que se aprovechan de la iglesia y su comunidad para conseguir sus metas terrenales, incluso sin fe alguna. Los seguidores de Dios no cumplirán objetivos terrenales, porque siendo seguidores de Dios, sus objetivos solo podrán ser en Dios. Repetimos, los seguidores de Dios no cumplirán objetivos terrenales, nunca. ¿Por qué? Siendo seguidores de Dios, sus objetivos solo podrán ser en Cristo, en Dios. Recordemos la primera pregunta del Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la única respuesta correcta es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar en Él para siempre. Dos cosas: glorificar a Dios
muchas gentes cristianos glorificar a Dios. Punto. Pero gozar en Él para siempre. Recordemos, no olvidemos gozar de Él para siempre. Debemos vivir una vida en que Dios esté siempre presente en nuestro día a día, en cada una de las cosas que hacemos. Dios debe estar presente y debemos manifestarlo. Y no será fácil. No es fácil. ¿Por qué? Abandonar todos los rincones de nuestra vida terrenal. Las congregaciones quieren más y más feligreses y los pastores quieren el éxito de sus iglesias, pero todo ello son deseos terrenales. Debemos olvidarnos de estos deseos. Repetimos, las congregaciones quieren más y más feligreses y los pastores quieren el éxito de sus iglesias, pero todo ellos son deseos terrenales. Debemos olvidarnos de estos deseos. Hay una gran diferencia en el avivamiento que desean muchas congregaciones y el avivamiento que nos habla la Biblia. Muchos son los que crecen en el avivamiento. Necesario es un aumento, un número. Pero el avivamiento que debemos desear es el aumento y la multiplicación del conocimiento de Dios. Caminar junto a Cristo debe ser nuestro único objetivo. Y lo será cuando nuestra fe esté solamente en Dios. Las horas vividas en sí no son importantes, sino cuánto se ha manifestado el nombre de Dios durante esas horas vivas. Las horas vidas en sí no son importantes, sino cuando se han manifestado el nombre de Dios durante estas horas vividas. Sabemos que Moisés aprendió de Enoc lo que es la verdadera fe. El pueblo de Israel caminó en el desierto 40 años. Tenían un objetivo y era llegar a la deseada tierra prometida. Si nos fijamos en el día a día del pueblo de Israel, no podían dar preferencia a sus deseos, ya que defendieron de las indicaciones que Dios les daba. Leemos en Números capítulo 9, versículos 15 al 23. Números capítulo 9, versículos del 15 al 23.
Números, capítulo 9, versículo del 15 al 23. Versículo 15 dice así: el día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo por encima de la tienda de testimonio, y desde la tarde hasta la mañana hubo sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y una apariencia de fuego de noche. Cada vez que la nube era alzada de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, ahí los hijos de Israel acampaban. Al mandato de Dios, los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahvé acampaban. Mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, permanecía en el campamento. Cuando la nube continuaba sobre el tabernáculo muchos días, los hijos de Israel guardaban la observancia de Yahvé y no partían. Otra vez la nube permanecía sobre el tabernáculo cierto número de días. Al mandato de Yahvé acampaban y al mandato de Yahvé partían. A veces la nube permanecía solo de la tarde hasta la mañana, y alzada la nube por la mañana ellos partían. O bien quedaba un día y una noche, pero en cuando era alzada la nube ellos partían. Bien fueran 2 días, un mes o un año, mientras la nube se demoraba sobre el tabernáculo, reposándose sobre él, los hijos de Israel permanecían acampados y marchaban, pero en cuando ella era alzada, ellos partían. Por orden de Yahvé acampaban y por orden de Yahvé partían, guardando lo dispuesto por Yahvé, según el mandato de Yahvé transmitido por Moisés. El pueblo de Israel aprendió que dependía totalmente de Dios. Cuando uno sigue completamente a Dios, su propio ego y su yo terrenal desaparece. El pueblo de Israel aprendió que dependía totalmente de Dios. Cuando uno sigue completamente a Dios, su propio ego y su yo terrenal desaparece. Si este ego, si el orgullo, si el amor propio sigue estando en nosotros, nunca estaremos siguiendo completamente a Dios. Si este ego, si el orgullo, si el amor propio sigue estando en nosotros, nunca estaremos siguiendo completamente a Dios. Nuestra existencia debe ser la voluntad de Dios. Dios no necesita nuestro dinero, ni nuestro tiempo, ni nuestra experiencia, ni nuestros conocimientos, etc. Dios solo necesita de nuestro ser. Nuestra existencia debe ser la voluntad de Dios. Dios
no necesita nuestro dinero, ni nuestro tiempo, ni nuestra experiencia, ni nuestros conocimientos, etc. Dios solo necesita de nuestro ser. Por eso David dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta. Dios es pastor, mi pastor. Yahvé es. Nada me falta. Dios solo quiere de nuestro ser. Debemos enloquecer en la gloria de Dios y en su palabra. No debemos seguir junto a Dios sin enloquecer en su palabra para poder dejar todo lo terrenal atrás. Debemos enloquecer en la gloria de Dios y en su palabra. Solo cuando seamos libres de lo terrenal, podremos caminar junto a Dios y podrá manifestarse Dios a través de nosotros y mostrar su grandeza, amor. Y entonces podremos entender el enorme amor de Dios. Repetimos, solo cuando seamos libres de lo terrenal, podremos caminar junto a Dios y podrá manifestarse Dios a través de nosotros y mostrar su grandeza. Y entonces podremos entender el enorme amor de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo. Acompañan a Dios. Cuando caminemos junto a Dios, el Espíritu Santo nos dará fuerza y no nos cansaremos nunca para hacer la voluntad de Dios. Cuando caminemos junto a Dios, el Espíritu Santo nos dará fuerzas y no nos cansaremos nunca para hacer la voluntad de Dios. Cuando caminemos junto a Dios, nuestros corazones serán ríos de aguas vivas y estaremos llenos de conocimientos y vida. Mi profesor dice, tenemos que saborear los cielos aún en este mundo. Aquel que no saboree los cielos aquí, no lo hará cuando muera. Mi profesor dice, tenemos que saborear los cielos aún en este mundo. Aquí no saboree los cielos aquí, no lo hará cuando muera. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. Cuando Pablo abandonó todas las cosas terrenales, fue llenado con la más fuerte que las fuerzas de Dios. Y se dio cuenta que la fuerza terrenal no era de ayuda para él, sino que la fuerza que le dio Dios era suficiente y aún más grande.
Volviendo a Enoc, para él, el nacimiento de Matusalén fue el momento que se dio cuenta que todo lo terrenal no era nada en comparación a todo lo que Dios le daba. Así Enoc también renunció de todo aquello terrenal y caminó junto a Dios. Y Dios lo amó tanto que se lo llevó y pudo esquivar el resultado del pecado, la muerte. Seremos realmente nobles y honrosos cuando podamos caminar junto a Dios, nada más. Solo seremos realmente nobles y honrosos cuando podamos caminar junto a Dios. Y cuando Dios se manifieste a través de nosotros, seremos el alma de Dios, la fe. No depende de las ganas de creer que tiene cada uno, sino que la fe es el camino que caminamos junto a Dios. La fe es el camino que caminamos junto a Cristo, nuestro Salvador. Y Dios Todopoderoso, que está vivo en los cielos. Y hasta aquí el estudio de hoy. Oremos por una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.